El millonario que despidió a 42 niñeras, hasta que una simple empleada doméstica hizo lo imposible con sus 6 hijas. Durante 15 días seguidos, 42 niñeras abandonaron la mansión Rivas. Algunas duraron solo unas horas. Otras apenas sobrevivieron un día completo. La número 42 salió corriendo por el largo camino de piedra que conducía al portón principal. Tenía el uniforme manchado de pintura roja, el cabello lleno de brillantina y la expresión de alguien que acababa de escapar de una pesadilla. El guardia apenas tuvo tiempo de abrir la reja. «Espere, señorita. Su bolso». Pero la mujer no se detuvo. Subió al primer taxi que apareció y gritó antes de cerrar la puerta: «Ese lugar está maldito. Dígale al señor Rivas que no necesita una niñera, necesita un psiquiatra». El taxi arrancó dejando una nube de polvo detrás. Desde la ventana de su oficina en el segundo piso, Alejandro Rivas observó la escena en silencio. Sus hombros estaban tensos. Llevaba días sin dormir bien. Tenía 39 años y era conocido como uno de los empresarios más exitosos del país. Había construido un imperio inmobiliario desde cero. Hoteles, centros comerciales, edificios de lujo. Revistas de negocios lo llamaban el arquitecto del éxito moderno. Pero ninguna de esas cosas importaba ahora. Alejandro se recostó en la silla y cerró los ojos por un momento. Cuando volvió a abrirlos, su mirada se posó en una fotografía sobre el escritorio. Una mujer de cabello oscuro reía mientras 6 niñas la abrazaban. Su esposa, Valeria. Habían pasado 8 meses desde que ella murió. 8 meses desde que la casa dejó de sentirse como un hogar. Desde entonces, todo se había desmoronado. Las niñas gritaban, peleaban, rompían cosas, espantaban a cualquiera que intentara cuidarlas. 42, murmuró Alejandro con voz cansada. Se frotó las sienes. Ni siquiera puedo mantener una niñera más de un día. El teléfono vibró sobre el escritorio. Era Gabriel, su asistente personal. Alejandro contestó. Dime que encontraste a alguien. Hubo un silencio incómodo al otro lado. No exactamente, señor. Alejandro suspiró. Adelante. Las agencias de niñeras ya no aceptan enviar personal a la mansión. ¿Ninguna? Ninguna. Gabriel dudó antes de continuar. Algunas incluso dijeron que su casa está en una lista negra. Alejandro soltó una risa amarga. Fantástico. Se levantó y caminó hacia la ventana. El jardín de la mansión estaba destruido. Había bicicletas tiradas, juguetes rotos, una pelota flotando en la fuente. ¿Y ahora qué? Bueno, dijo Gabriel con cautela, queda una opción. Alejandro esperó. Una trabajadora doméstica de la agencia de limpieza. No es niñera, pero podría al menos poner orden mientras buscamos otra solución. Alejandro miró el desastre del jardín una vez más. Luego dijo: envíala. ¿Está seguro? Cualquiera que esté dispuesta a entrar aquí merece una oportunidad. Esa misma tarde, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Clara Morales terminaba de recoger su cabello en una coleta improvisada. El apartamento era pequeño pero ordenado. Una mesa llena de libros, cuadernos subrayados, un reloj barato colgado en la pared. Clara tenía 26 años. Trabajaba limpiando casas durante el día. Y por las noches estudiaba educación infantil en la universidad. Su sueño era convertirse en maestra. Pero últimamente todo era difícil. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era la agencia de limpieza. Clara, tenemos un trabajo urgente. ¿Hoy? Sí. En una mansión. Clara soltó una pequeña risa. Eso suena caro. Lo es. Entonces, ¿por qué me llaman a mí? Porque pagan el triple. Clara se quedó en silencio. Sus ojos se desviaron hacia la puerta del refrigerador. Allí había un papel pegado con un imán. Aviso de pago de matrícula atrasado.
Si no pagaba en 3 días, perdería el semestre. ¿Dónde es?, preguntó finalmente. En las colinas del norte. La casa del señor Rivas. Clara frunció el ceño. ¿El empresario? Sí. Hubo una pausa. Pero debo advertirte algo. ¿Qué cosa? Las niñeras no duran ahí. Clara arqueó una ceja. Pero yo solo voy a limpiar. Exacto. Entonces no veo el problema. Clara tomó su mochila. Envíeme la dirección. Colgó sin saber que estaba a punto de entrar en una casa donde nadie había logrado quedarse más de 24 horas. La mansión Rivas se alzaba sobre una colina con vista a toda la ciudad. Desde afuera parecía perfecta. Ventanas enormes. Columnas blancas. Un jardín gigantesco. Pero cuando Clara cruzó el portón, todo cambió. El jardín parecía abandonado. Había una bicicleta dentro de la fuente. Plantas arrancadas. Una muñeca sin cabeza tirada sobre el camino. El guardia abrió la reja lentamente. Miró a Clara con expresión de lástima. Que tenga suerte, señorita. Clara sonrió. ¿Tan mal está? El guardia suspiró. Lo descubrirá pronto. Alejandro Rivas la recibió en su oficina. Clara lo reconoció de inmediato. Había visto su rostro en periódicos y revistas. Pero en persona se veía diferente. Más cansado. Más triste. La casa necesita una limpieza profunda, dijo Alejandro. Lo imagino. Mis hijas están pasando por un momento difícil. Clara asintió con suavidad. Lo entiendo. Te pagaré el triple de lo normal. Clara parpadeó sorprendida. Eso es demasiado. Empieza hoy. Clara dudó. Solo limpiando, ¿verdad? Alejandro sostuvo su mirada por un segundo. Solo limpiando. En ese momento se escuchó un golpe fuerte en el piso de arriba. Luego risas. Muchas risas. Alejandro cerró los ojos por un instante. Mis hijas. Clara respiró profundo. Entonces comenzaré. Cuando salió al pasillo, las vio. Las 6 niñas estaban sentadas en la escalera observándola. Como si la estuvieran juzgando. La mayor dio un paso al frente. Tenía unos 12 años. ¿Eres la nueva niñera? Clara negó con la cabeza. No. Entonces, ¿qué eres? La que viene a limpiar. Las niñas intercambiaron miradas. Luego la mayor sonrió de forma extraña. Eres la número 43. Clara frunció el ceño. ¿43 qué? Personas que creen que pueden quedarse aquí. Las gemelas empezaron a reír. Pero Clara no reaccionó como esperaban. Simplemente dijo. Entonces empezaré por la cocina. Y caminó hacia allí sin miedo. Las niñas la miraron confundidas. Era la primera adulta que no intentaba controlarlas. Y también la primera que no parecía tener miedo. Cuando Clara abrió el refrigerador para empezar a limpiar, algo llamó su atención. Había fotografías pegadas con imanes. En ellas aparecía una mujer sonriendo con 6 niñas en la playa. La misma mujer aparecía en otra foto en una cama de hospital. Muy delgada. Pero abrazando a la más pequeña. Clara susurró. Debe ser su mamá. Entonces vio algo más. Una hoja doblada pegada al refrigerador. Era una nota escrita a mano. Con letra femenina. Clara la tomó lentamente. Arriba decía. Si algún día alguien intenta cuidar de mis hijas, por favor lea esto. Clara sintió un escalofrío. Y empezó a leer. Lo que decía aquella carta. Explicaba por qué 42 niñeras habían fracasado. Y también revelaba el secreto que cambiaría la vida de Clara y de toda la familia Rivas. Clara sostuvo la hoja con cuidado. La letra era elegante, pero temblorosa, como si hubiera sido escrita por alguien que sabía que el tiempo se estaba acabando.
Respiró profundo y empezó a leer. Si algún día alguien intenta cuidar de mis hijas, por favor entienda algo antes de juzgarlas. Clara sintió un nudo en la garganta. Mis niñas no son malas. Están rotas. Y lo estarán aún más cuando yo ya no esté. Clara tragó saliva. Cuando su padre esté ocupado intentando mantener todo en pie, ellas sentirán que el mundo se les vino abajo. Probablemente intentarán expulsar a cualquiera que intente acercarse. No será odio, será miedo. Clara levantó la mirada hacia la escalera. Las niñas ya no estaban allí. Pero podía escucharlas correr por el piso de arriba. La carta continuaba. Si usted está leyendo esto, significa que ha sido lo suficientemente valiente como para entrar a esta casa después de mí. Clara siguió leyendo. No intente reemplazarme. No intente controlarlas. Solo escúchelas. Una última frase estaba escrita al final. Porque lo único que necesitan es que alguien se quede. Clara cerró lentamente la carta. Ahora todo tenía sentido. Las travesuras. La agresividad. Las miradas desafiantes. No estaban intentando destruir a los adultos. Estaban intentando probarlos. Querían ver quién se iría, y quién no. Clara dejó la carta en su lugar. Y siguió limpiando. Esa noche, las niñas comenzaron su plan. Era el mismo que había hecho huir a 42 niñeras. Pintura en el baño. Jugo derramado en el piso. Un vaso roto en la cocina. Ruidos en el ático. Las gemelas escondieron las llaves de la despensa. Isabella dejó gusanos de jardín dentro de una caja de cereales. Y la mayor, Valentina, observaba todo desde la escalera, esperando el momento en que Clara explotara. Pero eso nunca ocurrió. Clara simplemente limpiaba. Sin gritar. Sin amenazar. Sin sermones. Cuando terminó de limpiar la cocina, levantó la voz suavemente. La cena está lista si alguien tiene hambre. Silencio. Nadie bajó. Pero 10 minutos después, la pequeña Sofía apareció lentamente. Tenía 4 años y abrazaba una muñeca sin un brazo. ¿Puedo comer?, preguntó en voz baja. Clara sonrió. Claro. Le sirvió un plato de sopa. Sofía se sentó en silencio. 1 minuto después, apareció otra niña. Luego otra. Hasta que las 6 estaban sentadas alrededor de la mesa. Era la primera vez en meses que comían juntas. Más tarde esa noche, Alejandro bajó las escaleras. Esperaba encontrar el caos habitual. Pero lo que vio lo dejó inmóvil. Las 6 niñas estaban dormidas en el sofá. Clara estaba sentada en el suelo leyendo un libro mientras la más pequeña dormía apoyada en su hombro. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué pasó aquí? Clara levantó la mirada. ¿Cenaron todas? Sí. Alejandro parecía confundido. Eso no pasa. Clara dudó un momento. Luego dijo: encontré la carta de su esposa. El rostro de Alejandro cambió. ¿La leíste? Clara asintió. Ella las entendía. Alejandro se sentó lentamente. Después de unos segundos dijo algo que no había admitido en meses. No sé cómo ayudarlas. Su voz estaba rota. Intento ser fuerte para ellas, pero cada vez que las miro veo a Valeria. Clara habló con suavidad. Ellas también. El silencio llenó la habitación. Luego Clara dijo: no necesitan que alguien las controle. ¿Entonces qué necesitan? Clara miró a las niñas dormidas. Necesitan a alguien que no se vaya. Los días siguientes, las niñas siguieron probándola. Hubo trampas, peleas, puertas cerradas. Pero Clara nunca se fue. Cuando rompían algo, lo arreglaban juntas. Cuando gritaban, Clara escuchaba. Cuando lloraban, ella se quedaba.
Poco a poco, algo empezó a cambiar. La casa comenzó a sentirse diferente. Las risas regresaron. El jardín volvió a llenarse de juegos. Y por primera vez en meses, las niñas empezaron a hablar de su madre sin llorar. 3 meses después, una tarde, Alejandro regresó temprano a casa. Encontró algo que lo dejó paralizado. Las 6 niñas estaban en el jardín, plantando flores. Clara estaba con ellas. La más pequeña corrió hacia él. «Papá». Alejandro la levantó en brazos. «¿Qué están haciendo?». Valentina respondió. «Mamá amaba las flores». Clara explicó. «Quieren hacer un jardín en su memoria». Alejandro miró el suelo lleno de pequeñas plantas. Sintió un nudo en el pecho. Luego miró a Clara. Nadie había logrado quedarse aquí más de un día. Clara sonrió levemente. «Yo solo vine a limpiar». Alejandro negó con la cabeza. «No». Miró a sus hijas jugando. Luego dijo algo que nunca había dicho antes. «Viniste a salvarnos». 1 año después, la mansión Rivas ya no era conocida como la casa donde huían las niñeras. Ahora era una casa llena de vida. Las niñas reían, estudiaban, jugaban. Y Alejandro ya no parecía el hombre agotado que vivía encerrado en su oficina. Una tarde, Clara estaba en el jardín ayudando a Sofía con su tarea. Alejandro se acercó. «Clara». «Sí. Quiero preguntarte algo». Ella levantó la mirada. «¿Te quedarías, para siempre?». Clara miró a las niñas. Luego miró la casa. Y finalmente respondió con una sonrisa. «Creo que ya lo hice». Antes de irte, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Todos los días traemos contenido nuevo, emocionante y lleno de sorpresas que seguro te va a encantar. Suscríbete ahora y sé de los primeros en descubrir cada nueva historia.